Homos Financieros, con este sexto video respecto de Carlos Marx, nos quedamos naturalmente hasta la etapa donde se publicó uno de sus escritos, ¿verdad? Y fue censurado, desde luego también el periódico cerrado por las autoridades ante la oposición y críticas que realizó sobre el rey prusiano Federico Guillermo IV. Para el año de 1843, pues Marx publicó la obra sobre la cuestión judía, en la que hizo una distinción entre la emancipación política y la emancipación humana. Desde luego también examinó el papel de la práctica religiosa en la sociedad. Ese mismo año publicó la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, y donde se ocupó más sustancialmente de la religión, describiéndola como el opio del pueblo. Y a este respecto, bueno, completó las dos obras poco antes de abandonar la colonia. Y con relación a esto, bueno, pues ya en París, el 28 de agosto de 1844, Marx conoció al socialista alemán que ya habíamos señalado, a Friedrich Engels, y desde luego esto fue en un café que hoy se conoce como la Regence. Luego de haberse interesado en las ideas de Marx, obviamente Engels se interesó en las ideas de Marx y había expresado en los artículos escritos para la Gaceta Renana, recuerden que esa tuvo que ser cerrada, y los anales franco-alemanes. A pesar de que tuvieron una breve reunión en las oficinas de la Gaceta Renana en el año de 1842, o sea, 2 años antes, fue en París que comenzaron su amistad que duraría el resto de sus vidas. Y a ese respecto, bueno, pues Engels lo que mostró a Marx fue su libro más reciente, el cual estaba titulado como La situación de la clase obrera en Inglaterra, y esto pues convenció a Marx de que la clase obrera sería el agente y el instrumento de la última revolución en la historia. Entonces nosotros, para que pudiésemos estar, ¿verdad?, ante ese socialismo, ante esa clase obrera gobernante, pues prácticamente deberíamos de estar al final de la historia en el sentido de lo comprendido por Marx. Desde luego que no estamos en esa etapa y naturalmente, bueno, pues están cambiando los tiempos, son ciclos, son evoluciones, hay tendencias, pero que quede muy claro, ¿verdad? Es la última revolución en la historia. Entonces Marx y Engels se dedicaron a escribir una crítica de las ideas filosóficas del antiguo amigo de Marx, y pues no era otro sino el hegeliano Bruno Bauer, y así lo publicaron para el año de 1845 como La Sagrada Familia. Aunque Marx fue crítico de Bauer, fue influenciado cada vez más por las ideas de otros jóvenes hegelianos como Marx, Stirner y Ludwig Feuerbach, pero finalmente, bueno, también acabó abandonando el materialismo feuerbachiano a este respecto. Para el año de 1844, Marx escribió manuscritos económicos y filosóficos, obra que abarca numerosos temas, y explicó con detalle su concepto del trabajo alienado. Un año más tarde, o sea, en el año de 1845, Marx escribió la tesis sobre Feuerbach, y bueno, más conocido por la declaración de que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, y eso resulta sumamente interesante porque es algo que ustedes pueden considerar con relación a la filosofía y la crítica filosófica contra la propia filosofía desde el análisis y concepción del pensamiento del marxismo. En esta crítica, pues prácticamente están ustedes advirtiendo el materialismo que se consideró, ¿verdad?, ser contemplativo del idealismo, y desde luego en la crítica lo que nos deja ver es que pues lo que pretendían era reducir lo práctico a lo teórico y de la filosofía en general por poner una realidad abstracta sobre un mundo físico. Entonces, así es como se advierte que prácticamente pues no estaba muy de acuerdo, ¿verdad?, con eso que habíamos dicho
respecto de la tesis de Feuerbach, y desde luego que así es como se hace ese tema de la declaración de que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Alguien ya lo había hecho, ¿verdad? Había un historiador por ahí de la filosofía, o quien ordenó prácticamente las filosofías, y se podría pensar que de ahí viene este pensamiento de una serie de identificaciones, pero que no dan la solución, como muchas veces los políticos lo hacen, ¿verdad? Voy a hacer, yo prometo, pero ¿por qué no me dices cómo vas a lograrlo? Naturalmente que, como ya lo dijimos a este respecto, bueno, pues la crítica, ¿verdad?, de Marx a ese materialismo, pues insistimos, se considera contemplativo del idealismo, prácticamente se reduce lo práctico a lo teórico, y de la filosofía en general pues se pone, ¿verdad?, una realidad abstracta sobre el mundo físico, y entonces pues eso no sirve. Por lo tanto presentó el primer vistazo al materialismo histórico, y bueno, pues ya aquí Marx, con un argumento de que el mundo no se cambia por las ideas, pues el mundo en realidad, y en eso se aplaude, ¿verdad?, el mundo se cambia por acciones físicas, materiales y prácticas. Es la forma en cómo vas a poder advertir y cambiar al mundo. Desde luego que después de la caída de los anuarios franco-alemanes, Marx siguió viendo en la Rue de Vanneau y comenzó a escribir para lo que entonces era el único periódico alemán radical, sin censura en ese momento en Europa, que era el Farwars, y tenía sede en París. Y bueno, pues el periódico había sido establecido y llevado adelante por muchos activistas conectados a la Liga de los Justos, que era una organización revolucionaria socialista que en unos pocos años llegaría a ser más conocida como la Liga de los Comunistas. Y entonces, por el momento, pues les doy las gracias y me pongo a sus órdenes, y estamos en esta etapa de la Liga de los Comunistas. Alex Paz y PG Lawyers. Gracias.